Existen muchos aspectos importantes del secado de alimentos. Entre ellos se encuentran la conservación, ya que prolonga su vida útil, la reducción de peso y volumen para facilitar el empaque y transporte del producto, y además presenta diferentes alternativas de consumo. Los consumidores de este tipo de alimentos se encuentran en zonas donde es difícil la producción de fruta fresca, donde las condiciones ambientales no favorecen este mercado. Entre las características que demarcan la preferencia para el consumo de este tipo de alimentos se encuentran la tendencia mundial a consumir alimentos naturales y prevenir la obesidad, además de la conciencia en cuidar la salud. Los países que más reciben productos secos importados o productos procesados por medio del secado son Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Francia. Vamos a medir el diámetro de 20 moras y vamos a sacar el promedio de sus diámetros. Estamos haciendo el lavado de moras y quitándole las hojas para dejar únicamente el fruto. Ahora vamos a pesar las moras antes de meterlas al secador y las vamos a dividir en 3 lotes para poder meterlas en el secador a diferentes temperaturas. Terminar el uso necesitamos saber la longitud desde donde se genera el ruido a donde van a estar nuestras moras. Como el dulce se determinó hasta el inicio de las moras, las vamos a poner lo más cercano posible a esta longitud para evitar errores en las medidas. Con ayuda de un anemómetro vamos a medir la velocidad del flujo. Ahora vamos a medir la humedad relativa antes de secar las moras con ayuda de un sensor. Además de lo mencionado en el laboratorio, se midió experimentalmente la longitud característica, que es la longitud del origen del flujo hasta donde se secan las moras. También se midieron las dimensiones del horno con el fin de sacar su volumen. Se midió la temperatura de la superficie de las moras después de secado en cada temperatura de bulbo seco. Y se pesaron 10 moras con el fin de tener el peso unitario. Fue utilizado para esta práctica fue un secador de bandejas. Se escogió este equipo gracias a que las variables que gobiernan el proceso de secado se vuelven triviales de controlar y fáciles de medir. Con este equipo podemos variar cosas como la velocidad del aire, la temperatura del aire, la dirección de manera trivial. Incluso la humedad del aire se vuelve un factor totalmente controlable. En la industria este equipo no solo se utiliza para secar alimentos, también se utiliza para secar polímeros y en algunos laboratorios incluso para secar muestras biológicas. Matemáticos y relaciones con el fin de calcular las propiedades para usarlas en las relaciones empíricas, y estos son: primero se va a calcular la masa del agua evaporada por medio de la diferencia de la masa antes del secado y la masa posterior al secado de cada una de las temperaturas. Y los resultados son 0,021 kilogramos para 70 grados centígrados, 0,023 kilogramos para 80 grados centígrados y por último 0,030 kilogramos para 90 grados centígrados. Luego se procede a calcular la masa del aire seco. Esto se hace por medio de las cartas psicométricas. Primero se ubica en la carta la temperatura de secado, que es la temperatura de bulbo seco, y la humedad relativa. Con esto podemos obtener el volumen específico que se da en metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Si hacemos la relación inversa nos daría kilogramos de aire seco sobre volumen. Luego multiplicamos por el volumen del horno para obtener los kilogramos totales de aire seco. Para 70 grados centígrados son 0,091 kilogramos, para 80 grados son 0,088 y para 90 grados son 0,86 kilogramos. Ya con la masa del agua y del aire podemos calcular la masa total, que es la suma de las dos anteriores. Para 70 grados tenemos que es 0,1123 kilogramos, para 80 grados es 0,1125 y para 90 grados es 0,1165 kilogramos. Con ello podemos calcular la fracción másica, que se define como la masa del componente sobre la masa total. Para 70 grados la fracción del aire es 81,2% y la fracción del agua es 18,8%. Para 80 grados la fracción del aire es 78,8% y la fracción del agua es 21,2%. Y para 90 grados la fracción del aire es 74% y la fracción del agua es 26%. Posteriormente se calcula la densidad, que se da por la relación de la masa total, que son los kilogramos de aire más los kilogramos de agua,
sobre el volumen del horno y se obtiene que a 70 grados la densidad es 1,269, a 80 grados es 1,271 y a 90 grados es 1,316 kilogramos metros cúbicos. Las capacidades caloríficas siguen la ley de Gibbs, por lo tanto se calcula como la fracción másica por la capacidad calorífica del compuesto puro. Y con ello llegamos que a 70 grados la capacidad calorífica es 1181,33, a 80 grados 1210,05 y a 90 grados 1263,94 joules kilogramos Kelvin. La conductividad térmica para mezclas también sigue el modelo de Wilke, por lo tanto se utilizan parámetros buscados en la literatura y se obtiene que a 70 grados la conductividad térmica de la mezcla es 0,0290, a 80 grados es 0,0298 y a 90 grados es 0,0305 watts sobre metro Kelvin. Con las fracciones másicas podemos calcular la viscosidad de la mezcla y para ello utilizamos el método de Wilke, ya que este calcula las mezclas de gases a baja presión. Este se define como la sumatoria de la fracción por la viscosidad pura sobre la sumatoria de la fracción por los parámetros de interacción binarios. Las viscosidades de los compuestos puros fueron buscados en la literatura y con ello se llegaron a los resultados mostrados en la imagen. Cabe aclarar que las viscosidades de la mezcla se calcularon a las temperaturas de secado y a las temperaturas de la superficie. Por último, para el cálculo de la difusividad másica se utiliza la teoría de Chapman-Enskog, la cual sirve para mezcla de gases a bajas presiones y se utilizan los parámetros de Lennard-Jones. Con ello se obtiene que a 70 grados la difusividad es 2,769 por 10 a la menos 5, a 80 grados es 2,928 por 10 a la menos 5 y a 90 grados es 3,092 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Se sabe que la eficiencia es la comparación entre lo ideal y lo real. Por ello nosotros proponemos dos maneras de calcular la eficiencia, una teniendo en cuenta la temperatura y otra la masa. La que tiene en cuenta la temperatura sigue el principio de equilibrio térmico. Se supone que las moras llegarían a la temperatura del flujo. Ese sería nuestro caso ideal. Y nuestro caso real es la temperatura de la superficie a la que llegaron las moras. Mientras, en la que se basa en la masa es la masa de agua evaporada sobre la masa total de agua de la mora, y esto se obtiene a partir de la masa antes del secado por la fracción de masa de la mora buscada en la literatura, y con ello se obtiene que a 70 grados centígrados la eficiencia por la temperatura es 64,4% y la eficiencia por masa es 10,51%. A 80 grados la eficiencia por temperatura es 55,16% y la eficiencia por masa es 11,87%. Y a 90 grados centígrados la eficiencia por temperatura es 51,16% y la eficiencia por masa es 14,99%. Por otro lado, es importante mencionar que para los cálculos de las viscosidades de la mezcla se tomó en cuenta las viscosidades de saturación del vapor de agua, ya que se asumió que estas no iban a variar con respecto a los cambios de presión. Para las condiciones definidas para los cálculos se tomaron en cuenta tres factores importantes. En primer lugar, tipo de flujo. Se definió un tipo de flujo laminar, ya que se asumió una capa límite muy delgada, lo cual nos permitía asumir este tipo de régimen. Por otro lado, también se tomó en cuenta la velocidad del flujo y también la humedad relativa de este para poder sacar las condiciones de este. En segundo lugar, también se determinó la geometría. Se asumió una geometría esférica, ya que era la geometría que más se acercaba al objeto a estudiar, el cual era la mora. Y finalmente el tipo de convección. Se asumió una convección forzada, ya que sabemos que hay una velocidad asociada al flujo de aire, la cual era de alrededor 7,2 km por hora. Las correlaciones de Furselling y Whittaker se acercan muy bien a la realidad y permiten determinar coeficientes de transferencias muy exactos.
No obstante, es importante tener en cuenta las condiciones de los parámetros que estas tienen. Por tanto, se recomienda tener en cuenta y medir todas las condiciones finales del proceso de secado. Por otro lado, los procesos de secado deben ser mucho más extensos que los realizamos en el laboratorio, ya que los que se realizaron en el laboratorio causaron de 45 minutos, los cuales no permitieron retirar el agua suficiente de la mora. Sin embargo, estos procesos deberían durar alrededor de 2 días para que el secado de la mora sea ideal para un proceso de exportación y que permitir que este producto se conserve por un mayor tiempo. Los coeficientes de transferencia de masa y de calor son determinantes en los procesos de secado, ya que estos indican como tal la transferencia de calor y masa. En estos procesos se recomienda tener coeficientes de transferencia altos, ya que significarán una transferencia de masa y de calor mucho más alta. Como tal, se recomienda variar las condiciones del proceso, no solo de temperatura y de presión, sino de flujo, variar todas estas condiciones a medida que estos coeficientes vayan aumentando. De acuerdo con nuestro proceso desarrollado en el laboratorio, recomendamos aumentos de temperatura para que estos coeficientes aumenten de igual forma. La eficiencia de secador se optó por utilizar la eficiencia de temperatura, la cual consiste en tener en cuenta la temperatura de equilibrio a la cual habría llegado la mora con respecto a la temperatura del flujo. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que a menor temperatura la eficiencia es mejor. Esto seguramente se debe a que los cambios de temperatura finales en la superficie de la mora no eran muy diferentes con respecto a los cambios tan grandes que se hicieron en los intervalos de operación, es decir, de 70, 80 y 90, mientras que los cambios de las moras en cada temperatura era alrededor de 1 grado o 2 grados. En conclusión, los procesos de secado son mucho más efectivos a temperaturas más altas, dado que se da una mayor transferencia de calor y de masa, lo cual permite una mayor retirada de agua de la mora. No obstante, es importante tener en cuenta que procesos de secado a altas temperaturas pueden significar cambios muy grandes en los nutrientes y las vitaminas de los alimentos iniciales.